Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar. En nombre del director de Seguridad Vial, Pedro Olivares, y de la Dirección de Seguridad Vial del MTC, es un gusto darles la bienvenida al webinar Pedalea Seguro, Sostenibilidad y Seguridad en la Vía. Este encuentro se realiza en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, con el propósito de promover el uso de la bicicleta como una alternativa segura, saludable y respetuosa con el ambiente para movilizarnos en nuestras ciudades. A continuación, tenemos el enorme gusto de presentar a Rolando Vicuña Gaspar, ingeniero de la Dirección de Seguridad Vial del MTC y especialista en infraestructura y seguridad de los usuarios vulnerables de la vía. Hoy nos compartirá una exposición inspiradora sobre los beneficios de usar la bicicleta como medio de transporte, los principales retos y oportunidades para impulsar la movilidad sostenible en nuestro país y consejos prácticos para pedalear de manera segura. Adelante, ingeniero. Gracias. Gracias, Bárbara, por la presentación. Como mencionó, mi nombre es Rolando Vicuña Gaspar y en esta ocasión vamos a dar una pequeña charla sobre pedalea seguro, sostenibilidad y seguridad en la vía. En primer lugar, quiero agradecer a todos por su tiempo, por el tiempo que se han dado de poder escuchar la presentación. Quisiera confirmar si se ve la diapositiva, Bárbara. ¿Me ven la diapositiva? Sí, perfecto. Ok, bueno, continuando, esta semana se hace la sensibilización por el tema de la movilidad sostenible, eh, haciendo enfoque en el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y dando algunos consejos para poder prevenir algunos incidentes y más que nada prevenir los siniestros viales, ¿no? Como sabemos, esta semana del 16 al 22 es la semana de la movilidad sostenible, en el cual se busca sensibilizar a las personas para promover el uso de medios de transporte como caminar, pedalear, el transporte público masivo y otras soluciones limpias, ¿no? Esto en busca de la mejora de la salud pública, en busca de mejorar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las ciudades. Como sabemos, las formas de desplazamiento más sostenibles, como se mencionó hace un momento, caminar, pedalear, el uso del transporte público masivo, reduce la huella de carbono y por tanto nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida en las ciudades. Como se puede ver en las imágenes, caminar es el modo más natural que tenemos, es accesible y saludable. Prácticamente todos en algún momento nos convertimos peatones, ya sea saliendo del transporte público, ya sea dejando nuestra bicicleta en el cicloparqueadero, empezamos a caminar. Entonces, es la forma más saludable y de algún modo la que más beneficio nos da, tanto en el tema de salud como en el tema del medio ambiente. Asimismo, pedalear, que está casi al mismo nivel, nos ayuda mucho en distancias cortas y medias. Este modo de transporte es beneficioso para poder ir a nuestro trabajo, ir a lugares a veces donde, con amigos. Entonces, muy importante poder promover la bicicleta y su potencial grande que tiene, ¿no? En transporte público masivo podemos tener los autobuses eléctricos, algunos son híbridos, a gas natural, y también tenemos a los metros. En algunas otras soluciones limpias tenemos como los teleféricos, los vehículos de movilidad personal, como los scooters, y también hago referencia al carpooling, el cual es poder compartir los vehículos de alguna manera siendo más eficiente en vez de usar, por ejemplo, 4 vehículos, 4 personas pueden compartir uno solo. Entonces esto genera que haya menos viajes e incluso haya mucho más espacio en las vías, ¿no? Bueno, aquí muestro una imagen de la NACTO en el cual hay una visión de la ciudad teniendo como enfoque las bicicletas, el diseño de las ciclovías eficientemente. Y lo que nos dice es que la visión que debemos tener son ciudades con sistemas de transporte seguros, sostenibles y equitativos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, se ve que hay una ciclovía segregada, que las personas transitan seguramente por las aceras de grandes espacios.
se comparte la vía, tanto los autos como el transporte público, las personas se trasladan de algún modo de manera segura y comparten los espacios públicos. Entonces, las bicicletas nos ayudan de algún modo a que la ciudad pueda ser sostenible, ya que, como mencioné anteriormente, las bicicletas nos permiten viajar con una emisión de carbono menor que los vehículos motorizados, ¿no? Asimismo, hace que la ciudad sea segura, ya que si diseñamos que las calles sean seguras para las bicicletas, este tiene un efecto en cuanto al traslado de las personas a pie, al traslado de las personas en auto, e incluso al traslado en transporte público, ¿no? Se hace todo mucho más seguro el sistema. Asimismo, hace que la ciudad sea económicamente estable. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, cuando hay ciclovías segregadas, las personas se trasladan mucho más en ciclovías, a veces se pueden detener en alguna esquina, en algún comercio, como se puede ver en la parte derecha y arriba de la imagen. Se pueden detener en algún comercio, en alguna tienda o en algún restaurante y poder compartir un momento. Esto sucede mucho, por ejemplo, los días domingos en la calle Arequipa, ¿no? Entonces, esto hace que se fortalezca la economía local donde existen ya las ciclovías. Asimismo, es equitativo. Esto quiere decir que las bicicletas nos proporcionan un transporte asequible. Esto quiere decir que todos podemos llegar a tener una bicicleta, es el medio mucho más económico comparando con los otros medios como los autos privados, y por eso es equitativo. Asimismo, que las calles seguras y conectadas hacen que las vías sean mucho más atractivas para todos, ¿no? Entonces, esta es la visión que tiene la ANACTO en cuanto a teniendo como punto primordial las bicicletas. Bueno, ya que estamos promoviendo el uso de la bicicleta, vamos a hablar de sus beneficios. Como ya todos sabemos, los beneficios que mayormente nos dan es en cuanto al tema de la salud. Nos mejora el sistema cardiovascular, fortalece los músculos, las articulaciones, asimismo nos ayuda a tener un mayor control del peso por el mismo esfuerzo físico que hacemos. Y también ahora último y muy, muy importante es que nos ayuda al tema de la salud mental, ¿no? Nos ayuda a poder reducir el estrés al hacer el esfuerzo físico de manejar las bicicletas. El tema ambiental, como se mencionó, las bicicletas producen cero emisiones, se va a producir una menor huella ecológica y asimismo hay un menor ruido urbano, ¿no? Comparado con los autos, que ya sabemos que se usan mucho las bocinas sin ningún respeto. Asimismo, el tema económico, usar la bicicleta te ayuda a ahorrar en el transporte, te ayuda en el tema de la accesibilidad, pues es uno de los modos de transporte más accesibles que puede haber, si nuevamente lo comparamos con los autos privados. Y asimismo hay un menor gasto de salud pública. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento de poder trasladarnos con las bicicletas, esto genera que hagamos mucho más ejercicio, que mejore la salud y se va a ver una reducción en cuanto al gasto público de salud. También en cuanto a la movilidad y sociedad, la bicicleta nos ayuda a descongestionar el tráfico. Si tenemos mucho más ciclovías, tener más espacio para las bicicletas, obviamente muchas más personas se van a poder trasladar con este tipo de vehículo, descongestionando el tráfico. Hay una conexión comunitaria, el complemento es un gran complemento del transporte público. Y aquí hablamos de la intermodalidad, ¿no? Poder usar la bicicleta hasta cierto punto, de ahí poder usar el metropolitano, usar la línea de tren. De algún modo, eso es una idea futura de la cual poder mejorar en el tema de la intermovilidad. Y asimismo, mejora la seguridad vial desde un punto de si tenemos mucho más ciclovías segregadas, se mejora la seguridad vial, ya que le damos un espacio mucho más seguro a los ciclistas, ¿no? Aquí quiero mostrar un punto importante de la convivencia vial. Ya sabemos que en las vías, en las calles, estamos como se vive una convivencia vial donde participan tanto los peatones, los automóviles, los ciclistas, el transporte público, los vehículos de movilidad personal.
Y se busca que esta convivencia vial sea segura, sea la adecuada, en el cual todos puedan convivir de manera segura y sostenible. Quiero mostrar el video. Este video es un poco corto del centro de Lima para que podamos ver cómo es la interacción de los diferentes modos de transporte. Acá ahí vemos que hay bicicletas, también hay scooters, también están las personas queriendo cruzar la avenida 28 de Julio. Y como podemos ver, hay una ciclovía que no está adecuadamente señalizada y eso genera que haya un poco de desorden de todas las personas de no saber por dónde poder movilizarse, ¿no? Está despintada y eso genera que no se use de manera adecuada la ciclovía. Y también podemos enfocarnos en el tema de los ciclistas, a ver si todos ponemos atención, si todos usan de manera adecuada sus implementos. Vamos a ver si la mayoría o casi todos usan sus cascos, pero no todos usan una ropa retroreflectiva, algunos incluso usan ropa oscura. Eso hace que en horas nocturnas no podamos, no sean visibles de manera adecuada, ¿no? Como podemos ver, este espacio de convivencia vial se puede replicar seguramente en muchas intersecciones, en la avenida Arequipa, en la avenida Canadá, que son ciclovías muy transitadas actualmente, ¿no? Y tenemos la avenida Salaverry también. Entonces, lo que buscamos es poder aconsejar a las personas, poder sensibilizar en cuanto a los derechos que deben tener los ciclistas y a los deberes que deben tener ellos cuando transitan por la vía. Entonces, a partir de esos dos puntos, vamos a continuar la exposición, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de qué es lo que debería hacer el ciclista para que pueda pedalear con seguridad. Y bueno, al usar la ciclovía vamos a tener dos componentes, el ciclista, la bicicleta y el ciclista, ¿no? El ciclista, lo primordial que debe tener es su casco de seguridad. Este debe quedarle cómodo y debe permanecer firme en su cabeza. Es de uso obligatorio cuando transitan por las vías. Asimismo, se debe llevar una prenda retroreflectante cuando se circule en medios de baja visibilidad, como pueden ser túneles, o incluso cuando el clima no ayuda, ¿no? Cuando la sensibilidad realmente baja, la visibilidad realmente baja, y obviamente en horarios nocturnos es muy importante que se use estas prendas. Lo ideal es que se use prendas retroefectivas, hay que usar prendas claras también, pero hay que dejar de usar la ropa oscura porque no ayuda mucho en la visibilidad. En cuanto a la bicicleta, lo más importante es las cintas retroreflectivas y el alumbrado que debe tener, ¿no? Las luces delanteras y las luces traseras. Que los frenos funcionen bien, tanto el freno delantero y el freno trasero, y que haya un sistema sonoro como una timbre o una bocina. Bueno, esto es importante tener en cuenta para cuando nos trasladamos, cuando empezamos a usar la ciclovía, mejor dicho, cuando damos los primeros pasos en cuanto a usar la bicicleta en las vías. Pero, ¿qué pasa si transportamos alguna carga que queremos llevar o pasajeros, ¿no? Porque a veces podemos querer trasladarnos con nuestros niños o llevar algún paquete a algún lugar. Entonces hay que seguir ciertos reglamentos que nos ayuden a que este traslado en la vía sea de manera adecuada, ¿no? En cuanto a los remolques, hay tres puntos importantes. Los elementos reflectantes tienen que estar en la parte trasera y delantera, mejor dicho, posterior, perdón, y no deben superar el 50% del peso total de la bicicleta, ¿no? Asimismo, el ancho del remolque, debe ser menor al ancho de la dirección del timón. Entonces, si se cumple con esas tres cosas, se va a poder usar de manera segura en la vía la bicicleta con su remolque. Si hablamos de trasladar a niños o a personas, estas deben estar diseñadas mejor dicho, deben cumplir con el diseño adecuado para que puedan trasladar a las personas. La persona que traslade debe ser mayor de edad e incluso
la persona que es trasladada, por ejemplo, los niños, debe usar también sus implementos de seguridad como sus cascos, ¿no? Es importante ello. Asimismo, cuando usamos las vías públicas, la primera imagen central vemos a un ciclista usando la ciclovía. Y aquí vemos dos cosas importantes, ¿no? Que la ciclovía está prohibida la circulación de los peatones y también de los, obviamente, de los vehículos automotores, ¿no? Y asimismo, la velocidad máxima que debe haber en una ciclovía es de 25 kilómetros por hora. Ciertamente hay que tener cuidado ahí porque ahora que hay vehículos de movilidad personal, estos a veces suelen ir a mucha mayor velocidad, ¿no? Entonces ahí debe haber una fiscalización adecuada para que en las ciclovías como máximo se deba ir a 25 kilómetros por hora. Ahora, si no hay una ciclovía en la vía que me quiero trasladar, entonces vamos a tener que usar la calzada. Y cuando usemos la calzada, si no hay una ciclovía, se puede circular por el costado derecho de la vía si es de un solo sentido, ¿no? Como se ve en la imagen de la izquierda. Si esta vía tiene o tiene un uso exclusivo de buses del carril derecho, entonces vamos a poder circular por el lado izquierdo si es que hay un separador central. Sin embargo, si no hay un separador central como en la imagen de abajo, no se va a poder circular por esa vía. Se debe buscar un camino diferente por el cual pueda trasladarse seguramente, ¿no? Entonces, nos quedamos con esas ideas, la velocidad máxima de 25 kilómetros por hora en una ciclovía y poder trasladarnos al lado derecho o al lado izquierdo si es que hay buses en esa vía. Bueno, ahora, si es que necesitamos ir por la acera, por la vereda, ¿cómo y cuándo podemos hacerlo, no? Bueno, nos dan ciertas pautas de cuándo usar la vereda. Estas son que si no existe una ciclovía o un tipo de infraestructura ciclovial y se encuentra prohibida la circulación por la calzada, ¿no? No esté permitido la conducción de la bicicleta por la calzada. Cuando se viaje con una persona menor de 7 años, como se ve en la imagen, asimismo se puede, con las personas o las mujeres estén embarazadas, las ciclistas. Asimismo, si vas pedaleando junto a menores de 14 años o personas adultas mayores. También si estás en una condición de discapacidad o si la ciclovía y la calzada están bloqueadas y resulta imposible transitar por ellas. Si vamos a transitar por la vereda, hay que también tener en cuenta que se debe conducir despacio, se debe igualar la velocidad de los peatones, hay que respetar su preferencia, ¿no? Entonces, si vemos que no podemos trasladarnos porque es una vereda muy transitada, entonces tendremos que bajarnos de la bicicleta y caminar llevando la bicicleta, ¿no? Esto con el fin de que no suceda ningún incidente en la vía, en la vereda, mejor dicho. Bueno, aquí quiero tocar dos temas muy importantes en cuanto a la conducción cuando estamos conduciendo en la calzada. Uno de ellos es el efecto de succión y otro es hacer referencia a la visibilidad, a los puntos ciegos de los vehículos pesados. El primero, que es el efecto de succión, ¿en qué consiste? Cuando circula un camión cerca de nosotros, hay una diferencia de presiones y al momento de pasar por el ciclista, el aire tiende a arrastrar hacia el vehículo, ¿no? Esto puede generar una pérdida de estabilidad, incluso que nos pueda atropellar un camión. Voy a mostrar un video para que pueda hacerse referencia, ya que con imágenes es mucho más claro este efecto que hay al momento de conducir cerca de camiones. A ver. Como podemos ver, el ciclista mejor dicho, el camión transitó muy pegado al ciclista. No hay ni siquiera 1,50 m de separación. Entonces, ahí se ve un efecto de arrastre hacia el ciclista, hacia el camión, ¿no? Algo lo jala al ciclista hacia el camión. Por suerte, solo fue una pérdida de estabilidad, no hubo una tragedia que lamentar.
Entonces, esto es un llamado de atención para los conductores, que vamos a hablar más adelante de ello, de qué es lo que ellos deben hacer cuando van a adelantar a un ciclista. Pero lo ideal es tener precauciones cuando estamos trasladándonos frente o al costado de vehículos pesados. Bueno, el segundo punto importante que había mencionado es el tema de la visibilidad. Todos los vehículos tienen puntos ciegos, sin embargo los camiones tienen puntos ciegos mucho más grandes que los vehículos ligeros. Entonces, a veces no nos enfocamos tanto en el vehículo que está al costado de nosotros, sino que cuando llegamos a las intersecciones vemos qué vehículos están pasando para poder cruzar, ¿no? Pero no nos damos cuenta del vehículo del costado. Y a veces simplemente avanzamos sin darnos cuenta que no somos visibles hacia los conductores. Entonces, existen estos puntos ciegos, ahí se ve en la imagen el área naranja de los camiones. Hay que tener en cuenta eso cuando los camiones tanto giran a la derecha o a la izquierda. Lo recomendable que dicen es que hay que poder visibilizar al conductor para que ellos también nos puedan ver, ¿no? Si no vemos al conductor en el espejo, probablemente ellos no nos están viendo. Entonces voy a pasar también otro video para que sea mucho más claro este concepto de la visibilidad. A ver, este es un ejemplo de un conductor, va a mostrar su espejo del lado derecho y se da cuenta que no ve nada, siente que la percepción que tiene es que no hay ninguna persona, lo mismo con su espejo izquierdo. Y a continuación el conductor va a bajar, ¿no? Va a bajar y nos vamos a dar cuenta que a su costado habían ciclistas, al costado izquierdo, adelante había un niño con su pelota, y al lado derecho también habían ciclistas. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos ciegos. De algún modo, la mayor cantidad de siniestros es cuando no vemos, no somos visibles ante los conductores, en especial de los camiones pesados, ¿no? Bueno, después de estos dos puntos importantes en cuanto a poder conducir y tener ciertas precauciones, vamos a hablar ahora de los derechos que tienen como ciclistas cuando nos trasladamos en la ciudad. Eh, por ejemplo, transitar por las vías públicas del país con respeto y seguridad. Es importante que los conductores tengan respeto hacia las ciclovías, respeto hacia los ciclistas, y para que estos puedan desplazarse de manera segura. Asimismo, se tiene derecho a disponer de vías de circulación preferente dentro de las ciudades. Esto quiere decir que deben haber mucho más ciclovías, de las cuales es mucho más importante o más seguras que estén segregadas. Esto da seguridad a las personas, esto motiva a que las personas quieran trasladarse mucho más en bicicleta. Entonces, la meta, el reto es poder seguir mejorando y poder seguir ampliando la red de ciclovías. Disponer de espacios para estacionamiento de bicicletas es otro derecho que debemos tener, y aquí agregaría disponer de espacios seguros, ¿no? O sea, no solo importa que haya estacionamiento de bicicletas, porque muchas veces a veces no queremos dejar nuestras bicicletas en estacionamientos en los cuales no son seguros, porque ya es muy recurrente el tema de que roben bicicletas o que se roben una parte de la bicicleta. Entonces, es importante tener estos espacios para poder motivar a las personas a poder usar la bicicleta. Asimismo, tenemos los derechos al uso gratuito de estacionamientos públicos para bicicletas y a tener días y horas de circulación preferente en el área urbana en trayectos determinados, ¿no? Ahí puse la imagen de un bicicletón, creo que se hizo por la vía expresa, el que llegó a la Costa Verde, ¿no? Creo que este fin de semana también va a haber uno, así que también espero verlos por ahí. Eh,
Asimismo, los derechos como ciclista en cuanto a la preferencia de paso. Esto quiere decir que cuando circulemos por una ciclovía infraestructura, o una infraestructura designada al uso de las bicicletas, se debe tener preferencia de paso en cuanto a los conductores, ¿no? A los otros medios de transporte. Si vamos, si vamos a usar, si vamos a llegar, mejor dicho, a una intersección con una ciclovía, los ciclistas tienen derecho de paso frente a los conductores, ¿no? Asimismo, por ejemplo, si un conductor de un vehículo quiere girar a la izquierda o a la derecha y hay una ciclovía o un ciclista está transitando, ellos tienen derecho de paso cuando están manejando por ese lado. Asimismo, si las bicicletas circulan en un grupo considerado como un pelotón, como una unidad única móvil, esto se aplican las normas generales sobre la preferencia de paso entre vehículos automotores. Entonces, estos tres puntos son importantes en cuanto al derecho de paso, ¿no? Bueno, si también estamos hablando del derecho de paso de ciclistas frente a los conductores, también tendríamos que hacer referencia al derecho de paso de las personas, de los peatones frente a los ciclistas. Aquí quería poner un énfasis en no olvidar eso de respetar el crucero peatonal y respetar a los peatones, ¿no? Que tienen preferencia en la vía, por ser los usuarios mucho más vulnerables, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, yo lo he visto en ciclovías como en la Arequipa, donde a veces no paramos donde es la línea de pare y vamos hasta casi la intersección y no permitimos el paso de los peatones, ¿no? Entonces hay que tener esa reflexión también de así como queremos que tener ese derecho de preferencia de paso, de que lo respeten, también debemos respetar el preferencia de paso de los peatones. Bueno, respecto a los vehículos automotores, hay que tener en consideración tres puntos. Estos son, el primero es cuando se abre la puerta de un vehículo, se debe tener un espacio libre, el conductor, para así no dañar a la persona. A veces no hay ese espacio libre y simplemente los conductores abren la puerta sin poder pensar que viene un ciclista o que puede dañar a alguien, ¿no? Entonces, es muy importante, ya que en algún momento vamos a estar también en el rol de conductores, y si hay conductores que no son ciclistas acá, entonces considerar al momento de abrir tanto la puerta izquierda o derecha, tener en cuenta que puede estar pasando un ciclista y si abrimos sin tener una visibilidad de ellos, podemos ocasionar algún daño, ¿no? Asimismo, cuando se adelanta un ciclista, esto haciendo referencia al video que mencioné hace un momento, se tiene que adelantar a una persona, se hace por el lado izquierdo y se mantiene una distancia adecuada y segura. Se recomienda los 1.5 metros que puedas, para poder adelantarse, tener esa distancia entre el ciclista, ¿no? Bueno, y algo que quiero poner mucho más énfasis es esto en el uso de las direccionales que tiene que ver con el adelantamiento de los vehículos frente a los ciclistas. Como dice la imagen, usa siempre las luces direccionales para advertir a los otros conductores hacia dónde te vas a mover. Creo que esto es algo importante que nos falta hacer una reflexión en cuanto al desenvolvimiento de los conductores en el Perú, ya que no siempre se usa las direccionales. Es algo que a veces a nosotros como ciclistas nos genera cierto peligro, cierto miedo cuando no sabes qué es lo que va a hacer un vehículo, ¿no? Entonces es obligatorio que se tiene que señalizar las maniobras con una debida antelación. Cuando los conductores tienen que girar a la izquierda, tienen que girar a la derecha o girar en U, estos tienen que activar las luces direccionales para que el ciclista pueda anticiparse a qué acción debe hacer ante la respuesta de la conducción del conductor, ¿no?
Por ejemplo, se tiene que prender las luces direccionales 20 metros antes de la maniobra, esto en la ciudad, y 30 metros en carreteras, y los cambios de carril por lo menos 3 segundos antes, ¿no? Entonces, yo quiero poner énfasis en esto, como lo mencionaba, que es importante que como conductores sí o sí usemos las luces direccionales. Bueno, pongo esta imagen como una experiencia propia. El punto rojo es el centro de Lima, es la Plaza San Martín. Y esto es un poco como experiencia propia, como de algún modo a mí me motivaron a incentivar a usar la bicicleta. Yo escuché que de 6 a 8 kilómetros era una distancia prudente para poder trasladarse. Yo anteriormente me trasladaba con transporte público, pero a mí el tráfico me generaba mucho tiempo y también te genera mucho estrés, ¿no? Siempre te dicen que no uses la bicicleta porque es peligroso y uno a veces con ese miedo tuvo que iniciar ese camino de poder trasladarse en bicicleta a su trabajo. Yo trabajaba en el centro de Lima y vivía en San Miguel. Eran 8 kilómetros y lo hacía, el tiempo era mucho menor y de algún modo yo podía, eh, mejor dicho, contar la historia de que se pueda motivar a muchas más personas a que puedan usar la bicicleta, teniendo en cuenta que adecuadamente nos podemos trasladar entre 6 a 8 kilómetros en bicicleta. De algún modo sería mucho más factible, mucho más rápido aceptar usar la bicicleta si es que tuviéramos ciclovías mucho más conectadas, una red de ciclovías muy más amplia. Entonces, la idea es poder incentivar a las personas a que puedan trasladarse y es un trabajo de todos, tanto en articular las ciclovías, en hacerlas mucho más seguras, en mantenerlas mucho más seguras y también poder incentivar a las personas que tenemos al lado, motivándolas, acompañándolas para que, incluso a los niños, ¿no? Enseñándolas a que puedan manejar desde manera temprana, tomando en cuenta los consejos, los derechos que tenemos que se mencionó anteriormente. Como podemos ver, 6 kilómetros se puede trasladar a muchos lugares, ¿no? Llega a distritos como San Isidro, llegas a San Miguel, incluso está cerca de llegar a Plaza Norte y a San Juan del Vigancho. Entonces, creo que hay un trabajo muy importante del potencial que hay en cuanto a la bicicleta y de la masificación de estos, teniendo en cuenta una mejor red de ciclovías. Eh, Asimismo, acá les paso, bueno, cada vez que hacemos un viaje, a veces también no sabemos qué ciclovías hay, por dónde voy a trasladar, a veces tenemos esa angustia y a veces eso hace que no nos motivemos a usar la bicicleta, ¿no? Este mapa de las ciclovías es de la Gerencia Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, donde están las bicicletas, la red de ciclovías, ¿no? Tanto existentes, las que estaban en proyecto y en ejecución, y también les voy a mostrar un mapa que es mucho más actualizado de nuestros compañeros de la Red por la Convivencia Vial, el cual no solo nos dan puntos, mejor dicho, no nos dan solo la red de ciclovías, sino también lo clasifican por carril compartido, ciclosenda, ciclocarril, una ciclocera. Y asimismo también está referenciado los puntos críticos de seguridad, también están los cicloparqueaderos, entonces particularmente es importante poder planificar de tu viaje, saber dónde están las ciclovías, dónde puedo dejar mi bicicleta de manera segura para poder motivarnos, ¿no? A poder utilizar mucho más la bicicleta en el transporte. Bueno, a ver, continuando ya con lo último, para terminar, hay un aplicativo que ha desarrollado el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el cual podemos reportar si hay una ciclovía que tiene mantenimiento, o hay unos cicloparqueaderos donde
están reportando robos. Entonces, aquí nos ayuda a poder identificar el estado de la infraestructura, también de los servicios de transporte y poder reportarlos para que tanto los gobiernos locales, regionales puedan tomar acciones respecto a estas observaciones que hacen, ¿no? A ver, les voy a mostrar cómo se realiza también. Esta es el- la página web. Es mucho más factible, mucho más rápido hacerlo desde el celular. Como estoy en la computadora, yo lo voy a hacer de aquí. Te registras. En el celular te va a aparecer aquí el mapa, obviamente porque está el GPS. Y aquí puedes poner, ¿no? Por ejemplo, punto de ciclovía. Puedes reportar también algún siniestro. Podemos poner punto de siniestro de una ciclovía. Hacemos un nombre o referencia, no sé, ciclovía Canadá, haciendo referencia a la ciclovía de Canadá. Entonces ahí revisamos varios parámetros de las cuales, de acuerdo a lo que queremos colocar, tanto sea si hay algún daño, podemos seleccionarlo, ¿no? Por ejemplo, si han robado, podemos ponerlo en inseguro. Si es que es un cicloparqueadero que roban, aquí está la opción de poder tomar una foto. Pones tu documento, el género, la edad y el comentario, ¿no? La idea es que si podemos reportar, porque a veces hay muchas ciclovías que necesitan su mantenimiento tanto en la segregación, porque ya no están los volardos, o incluso hay obras de los servicios básicos como gas, como gas, agua, que a veces no dejan de manera adecuada la vía y con el tiempo se generan huecos en la ciclovía. Esto genera que sean puntos peligrosos para el traslado adecuado, ¿no? Entonces, eso lo voy a pasar por el chat para que puedan entrar ahí y puedan registrar lo que crean conveniente en cuanto a las ciclovías, ¿no? Y, y bueno, eso sería todo. Gracias, la verdad, por su participación, por el interés. Y que siento que todos queremos que se masifique y lograr ese gran potencial que tienen las bicicletas en el transporte. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante su exposición. Antes quiero recordarles a todo el público, por favor, no olvidar de llenar su asistencia en el enlace que se encuentra en el chat. Y bueno, y ahora vamos a hacer la ronda de preguntas. Tengo dos preguntas que escribieron. El señor José Antonio del Águila ha puesto, un ratito, puso acá una consulta con respecto a los autos y motos. ¿Cuáles son los derechos de los ciclistas en las vías? Esa sería la primera pregunta. Ok, Bárbara, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdón. Estaba pegando el enlace. Sí, no te preocupes. A ver, una consulta. Con respecto a los autos y motos, ¿cuáles son los derechos de los ciclistas en las vías? Ok, a ver. Como se había mencionado, los derechos que deben tener los ciclistas es que se pueda transitar de manera segura si es que se está compartiendo la calzada de una vía, ¿no? En cuanto a ello, es que se tiene que respetar la distancia de adelantamiento, que se tiene que respetar el espacio del ciclista en la vía, adelantarlo de manera adecuada, respetando el 1,50 de distancia y tomando las direccionales pertinentes, ¿no? Si hacemos una comparación ahora con las motos o poniendo referencia a las motos están prohibidas que circulen por las ciclovías, es algo importante en el tema de fiscalización ello. Las ciclovías tienen el derecho exclusivamente para los ciclistas y para vehículos que se trasladen a como máximo 25 kilómetros por hora. Entonces, hay que tener en cuenta ello al momento de ser conductor tanto de autos o de motos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la señorita Lucía Cabrera. ¿Cuáles son los elementos de seguridad si salgo en bicicleta? Bueno, a ver, voy a compartir la imagen para tenerlo mucho más, para hacerlo mucho más entendible.
Sí se ve de nuevo la imagen, ¿no, Bárbara? Sí se ve, sí se ve. Ya, hay dos puntos importantes si queremos salir como con la bicicleta, si no estamos iniciando como ciclistas, que es la idea, motivar a muchas más personas a que lo hagan de manera segura y adecuada. Como mencioné, las bicicletas deben tener sus cintas retroreflectivas, tanto en las llantas y también como en el cuerpo de la bicicleta. Deben tener un sistema sonoro, un timbre, una bocina para poder alertar al momento de hacer alguna maniobra o en la intersección. Deben tener tanto luces delanteras y luces posteriores y el tema de sus frenos de que deben ser adecuados, ¿no? En cuanto al ciclista, el uso de casco es obligatorio, tener cintas, mangas o chalecos retroreflectantes. Esto ayuda mucho más cuando se traslada en horario nocturno. Entonces, esas serían las partes importantes que se debería tener al momento de iniciar un viaje en bicicleta, ¿no? También es importante bueno, algo que se ha visto en estudios es que se observa mucho a los ciclistas usando los celulares o usando audífonos, ¿no? Es importante tener la concentración total al momento de que nos trasladamos, ¿no? Eso también podría agregar como una manera de consejo en cuanto a la seguridad, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Tengo otra, bueno, un comentario de la señorita Male para provincia sería súper. Y luego tengo dos preguntas que, bueno, es del señor Mario Alfredo Rivera y de Gisela Guerrero de Cristo, que tiene parecidas, donde dice, las motos y los scooters pueden circular, bueno, la del señor Mario es, las motos y los scooters pueden circular por las ciclovías. Ya, ok, se están bueno, creo que esta pregunta viene porque estamos viendo muchas motos eléctricas, entiendo, y muchos scooters por las ciclovías. De algún modo se tiene que ser compartido, pero estos no tienen que trasladarse a más de 25 kilómetros por hora, ¿no? Esa debe ser la velocidad máxima a la que va el debería. 25 kilómetros por hora. Perfecto. Tengo una pregunta del señor Juan Carlos Silva. ¿Qué acciones administrativas están tomando, quizás de la mano con aduanas u otros actores, para fiscalizar la venta y circulación de vehículos eléctricos que sobrepasan los 25 kilómetros por hora, lo que hablábamos? Entiendo que para eso sí deberían exigir licencia de conducir y placa. Eh, bueno, si es que estamos hablando de estos vehículos que no deben transitar por la vía, y de algún modo se tiene que tomar una acción administrativa para poder fiscalizarlos. El- Tendríamos que ir más por el tema de que si estos vehículos sí o sí van a estar por la vía, mejor dicho, van a estar en la vía, no tendría que ser circular por la ciclovía, sino circular por el otro lado, porque de algún modo si se tiene cualquier acción en cuanto a la importación de estos vehículos, igual la fiscalización es importante para que no estén en la ciclovía, ¿no? Ya sea la medida que se tome en cuanto a la importación. Entonces, la ciclovía se debe respetar para los ciclistas y para los vehículos que pueden ir a 25 kilómetros por hora. Los demás deberían ir por la calzada, ¿no? Ok, muchas gracias. Y vamos con la última por el tiempo. En los distritos del señor Iván Cabrera, en los distritos donde no hay ciclovías, ¿por dónde debería circular el ciclista? ¿Derecha o izquierda? Ok, bueno, depende mucho de cómo está la vía formada, ¿no? Si es una vía de un solo sentido, se puede ir por el lado derecho, siempre y cuando no haya un carril exclusivo para los buses, ¿no? Si hay un carril exclusivo para los buses, se tendría que ir por la izquierda y bueno, siempre y cuando no haya una berma central, ¿no? Si es que hay una berma central, se puede ir por la izquierda, pero si no hay una berma central, entonces está prohibido por ahí la circulación y se tendría que buscar una ruta alterna, ¿no? Ya que sería muy peligroso si es que no hay una berma central y hay vehículos en sentidos contrarios.
Y vamos a responder la última pregunta del señor Jan Pérez. Dice, ¿alguien fiscaliza la velocidad en este país? Bueno, en cuanto a la velocidad, ahora es un trabajo que sí se tiene que realizar con mucha mayor potencialidad, se puede decir, mucha más eficacia. Actualmente las policías es la que fiscaliza el tema de la velocidad. Se tiene que hacer tanto también en las ciclovías como en la vía en particularmente, en cuanto si estamos hablando de ciclistas. Entonces, ahí hay un punto importante en el cual tenemos que mejorar. Muchas gracias, ingeniero Vicuña, por esta exposición tan clara y motivadora. Y ya estamos llegando al final de este espacio. Agradecemos la participación de todos y de todas, así como sus valiosos aportes de nuestro expositor. También los invitamos, por favor, a llenar su participación en el webinar mediante el enlace que está en el chat. Y los invitamos a seguir atentos a las actividades de la Semana de la Movilidad Sostenible y hacer de la bicicleta una opción cada vez más presente en nuestra vida diaria. Recuerden que Perú conduce seguro y la seguridad vial empieza en cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos por su participación y bueno, sigamos conduciendo con seguridad por las vías. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por su participación. No se olviden de poner su asistencia.